Tendréis que plantear si estáis haciendo las buenas preguntas o si sois capaces de entender, ¿no?, qué tipo de cliente es antes de empezar con él. Ahora sé mucho mejor cuáles son mis mejores clientes y puedo ir a por ellos. Repito, esta puntuación te va a servir para pues ser más eficiente en tu trabajo y cerrar los clientes buenos, y luego también ir a por más. Es decir, la clave para tener calabazas gigantes es centrarte en las calabazas que más crecen y quitar las calabazas más pequeñas, porque en una misma mata de calabazas, si tú tienes muchas calabazas, ninguna se va a hacer gigante. ¿Por qué? Porque esa mata distribuye los nutrientes, distribuye todo el agua entre las diferentes calabazas. Yo quiero una calabaza gigante, entonces muy buenos días, guerreros y guerreras del marketing, y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Warriors, el podcast en el que hablamos de marketing digital y todo lo que le rodea desde el punto de vista del guerrero. ¿Y quién es un guerrero? Pues aquel que nunca deja de luchar. Así que si tú también luchas a diario por hacer que tus estrategias y campañas de marketing funcionen, quédate porque esto te interesa. En el episodio de hoy, episodio número 39 del miércoles 13 de septiembre, vamos a hablar de cómo convertir tus clientes de tu agencia de marketing en una calabaza gigante. Pero antes de desvelar el contenido de este podcast, que seguro que ya te está llamando la atención, pues decirte que ya tenemos fecha para la masterclass sobre cómo pasar de Media Buyer Freelance a agencia. Una masterclass que tendrá lugar el día 19 de septiembre a las 6 de la tarde, horario peninsular español, y en ella veremos las 5 claves que hay que trabajar para crear una agencia rentable y sostenible. De hecho, una de las cosas de las que vamos a hablar es de esto, ¿no? ¿Qué es una agencia rentable y sostenible? Si te quieres apuntar, te dejo el link en las notas del programa, y al final de este podcast voy a desvelar una pequeña sorpresa que también tendrá lugar ese día 19. Los que me lleváis tiempo siguiendo sabéis que hablo mucho de la importancia de filtrar clientes, y de hecho en el podcast 13 ya hablaba de esto, ¿no? Hablaba del sistema FNR y hablaba un poquito de filtrar. Es verdad que a la hora de elegir un nicho, pues ya estamos filtrando, ¿no? Es decir, cuando uno dice, oye, yo voy a hacer infoproductos de salud o infoproductos de marketing, o me voy a dedicar al e-commerce de ropa deportiva porque mis padres tenían una tienda de ropa deportiva, pues ahí estamos ya de alguna manera filtrando, ¿no? Pero hay que ir un paso más allá, hay que cualificar al cliente, bien a través del formulario, bien a través de las preguntas que hacemos en la llamada de ventas, o bien a través de ambos, ¿no? Pero ¿cómo cualificamos? Es decir, ¿qué preguntas hago? ¿Y con arreglo a qué? Hombre, pues tú tienes que hacer unas preguntas con arreglo a una serie de criterios que te ayuden a entender que ese es tu cliente ideal, ¿de acuerdo? Ya, Alex, pero yo no sé cuál es mi cliente ideal. Vale, ¿tienes clientes? Sí, pues de ahí, ¿cuáles son tus mejores clientes? De esto se trata, ¿no? Al ponerle nota a tus clientes actuales, lo que estás haciendo es, de alguna manera, clasificando a tus clientes. Y habrá unos que serán mejores y otros que serán peores. Habrá algunos, por así decirlo, malos, que tendrán potencial de convertirse en buenos, y otros buenos que tendrán potencial de convertirse en malos. Es decir, esto no hay que verlo de una forma maniquea de sí o no, ni tampoco hay que verlo como algo estático. Lo importante es, repito, establecer una serie de criterios que me permitan ponerle nota a mis clientes con la finalidad de, 1, filtrar los buenos clientes, y 2, buscar mejores clientes, entender dónde están esos clientes que para ti son los mejores e ir a buscarlos. Adiós a las gafas. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué criterios utilizo? Pero antes, si no tenéis clientes, no os preocupéis, ¿vale? No es un problema no tener clientes. De hecho, este podcast lo que va a hacer es ayudaros a establecer esos criterios. Yo lo que os aconsejo que cuando os entre un posible nuevo cliente, utilicéis estos criterios para redactar esas preguntas que vais a hacerle durante la llamada, y que vosotros le pongáis nota a ese cliente, ¿vale? Le vais poniendo nota y luego veréis si la nota que le habéis puesto es la acertada o no, y os tendréis que plantear si estáis haciendo las buenas preguntas o si sois capaces de entender, ¿no?, qué tipo de cliente es antes de empezar con él. Los que ya llevamos tiempo, pues muy fácil, podemos empezar a poner en nota, y cuidado, le podemos poner nota incluso a aquellos clientes que ya no trabajan con nosotros. Para entender, ¿no? Luego es muy curioso, nosotros durante los últimos
2 meses, yo estoy haciendo ese Investors Deck del que ya hablé hace 2 podcasts, en el podcast sobre cómo hacer que tu agencia de marketing sea una agencia invertible, o una empresa que te puedan comprar. Pues cuando hablé sobre esto, ahí hablaba, ¿no?, del Investors Deck, y hablaba de cómo tuve que hacer un análisis de los clientes. Es decir, yo hice una lista de todos los clientes que habíamos tenido y fui fijando por dónde habían entrado estos clientes, vi qué facturación me habían traído, cuánto habíamos invertido con ellos, cuánto habíamos facturado con ellos. Y bueno, pues salieron cosas muy interesantes, ¿no? Cosas que yo no me había planteado. Y luego les puse nota. Entonces, al final, ahora sé mucho mejor cuáles son mis mejores clientes y puedo ir a por ellos. ¿Cómo puntuar a tus clientes? Bueno, pues hay varias formas de hacerlo, ¿de acuerdo? Puedes hacerlo de forma mental, que es como creo que todos lo haréis, porque el que más, el que menos, siempre se está planteando: este cliente es bueno, este cliente es malo. Lo puedes hacer en un Excel, que de momento es como lo tenemos nosotros. Lo puedes hacer dentro de tu propio CRM, por ejemplo, añadiendo un campo específico dentro de las cuentas, ¿no? Pues si tienes un CRM y los CRM tienes contactos, tienes cuentas, pues dentro de las cuentas añadiendo un campo específico, o puedes hacerlo como quieras, ¿no? Pero lo importante yo creo que es empezar a hacerlo. Repito, esta puntuación te va a servir para, bueno, pues ser más eficiente en tu trabajo y cerrar los clientes buenos, y luego también ir a por más. Es decir, no solo los que te entran, por así decirlo, por inbound marketing, sino, oye, yo ya sé cuál es mi cliente ideal, cuál es mi cliente perfecto, dónde está este cliente perfecto, voy a ir a por ellos. Y incluso lo que puedes hacer es, cuando te encuentras en un momento de saturación que ya no puedes coger más clientes, puedes quitar clientes, ¿no? Que por eso también el plan calabaza, ¿vale? ¿Por qué le he llamado así al podcast? ¿Qué tiene que ver convertir a tu cliente en una calabaza gigante con filtrar clientes? Bueno, pues todo esto de filtrar clientes y de ir a por clientes, a por los mejores clientes, pues yo lo saqué de un libro que se llama The Pumping Plan, que es el plan calabaza, o El Gran Plan, que es la traducción en español, si lo queréis buscar. El Gran Plan de Mike Michalowicz. Sabéis que es mi autor de referencia. Es un autor que habla de empresa, y yo pues todos sus libros los he cogido y los he pasado los he aplicado en la agencia de marketing y en los reclamamos y en la academia. Es decir, al final es un autor de negocios, y todo lo que él enseña se puede aplicar a cualquier negocio. Vale, pues en este plan calabaza te enseña justamente a esto, ¿no? Te explica que en Estados Unidos hay unos hortelanos, ¿no?, que cultivan calabazas, y hay competiciones de a ver quién tiene la calabaza gigante. Claro, la clave para tener calabazas gigantes es centrarte en las calabazas que más crecen y quitar las calabazas más pequeñas, porque en una misma mata de calabazas, si tú tienes muchas calabazas, ninguna se va a hacer gigante. ¿Por qué? Porque esa mata distribuye los nutrientes, distribuye todo el agua entre las diferentes calabazas. Y yo quiero una calabaza gigante. Entonces, por este mismo criterio, por esta misma base, lo que te dice Mike es: necesitas centrarte en los mejores clientes, necesitas buscar mejores clientes, porque tú lo que quieres son calabazas gigantes, lo que quieres son whale clients, ¿no?, que se dice en inglés, clientes ballena. Claro, si tú tienes un estanque reducido y tienes muchos peces y tienes una comida reducida, pues nunca se van a hacer peces grandes, nunca se van a hacer ballenas, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguir una calabaza gigante? ¿Cómo conseguir una ballena? Pues primero tienes que determinar muy bien quién es esa ballena, y luego, evidentemente, hacer una propuesta de valor diferente de la que hay en el mercado, y así captarás, ¿no? Pero bueno, esta es la parte más de atracción y captación. Ahora lo que estamos hablando es de definirlos, y para definirlos, si ya tienes clientes, pues simplemente poniéndoles nota te vas a acercar mucho más. Me voy por las ramas, pero creo que era importante entender de dónde viene lo del plan lo de convertir a tus clientes en calabaza. Y ahora vamos con las claves, o vamos con los criterios. Nosotros puedes poner todos los criterios que tú quieras, ¿no? Yo creo que hay un criterio que es el que todos vamos a utilizar al principio, que es el criterio económico, ¿no? ¿Qué facturación me trae este cliente? Es decir, ¿cuánto me paga? Tendemos a pensar que cuanto más me pague, mejor cliente es, y no siempre, o no tiene por qué ser así. Luego también
Que pague rápido, es muy importante, ¿no? Que pague rápido y que no tengas que estar detrás de él para que te pague. El siguiente criterio podría ser también la posibilidad de crecimiento, ¿no? Es decir, oye, este cliente que me paga, vamos a poner 1.000 euros al mes, se va a quedar conmigo para siempre, ¿cuánto va a estar? Y sobre todo, bueno, el para siempre sería el criterio más de antigüedad o de permanencia. Pero este cliente que me paga 1.000 euros, ¿me va a contratar más servicios? ¿Tengo un variable con él? Esto es muy importante, ¿no? Porque al final, si tú quieres crecer tu negocio, si tú quieres crecer tu agencia, lo he dicho 1.000 veces, tienes dos opciones. O crecer en el número de servicios que le das a ese cliente. Y esto, el problema es que te va a repercutir a ti en dar más servicios, echar más horas o contratar a gente nueva que dé esos servicios, o a través de un variable por el cual, según este cliente crezca y aumente su facturación y aumente sus beneficios, tú también crezcas y aumentes tu facturación y tus beneficios. Por lo tanto, la posibilidad de crecimiento para mí es uno de los criterios esenciales. Otros criterios, pues por ejemplo la resolución de problemas o la comunicación. Es decir, cuál es el feeling comunicativo, cómo te relacionas con el cliente. Hay clientes que es muy fácil relacionarse con ellos, muy fácil comunicarse y que da gusto trabajar con ellos. Oye, a lo mejor no es el cliente que más facturación te dé, pero esto lo compensa. Veis que puede haber criterios que sean más blandos, ¿no? Que no sean económicos, sino que sean también pues de una relación. Sobre todo cuando estás empezando y eres tú el que capta, gestiona y todo, pues te preocupa mucho o quieres estar bien, ¿no? Luego, según vas teniendo equipo, pues digamos que este criterio de comunicación a lo mejor se pierde un poco, pero lo ideal es tu equipo también que te informe y que haya y que, bueno, pues durante la relación tú vayas sabiendo, ¿no? Cómo se comunica con el cliente. La rentabilidad de agencia también es muy importante. Al final, esto quiere decir cuánto tiempo te dura, es decir, cuánto tiempo te lleva gestionar este cliente. Vamos a hacer de hecho, dentro de 2 podcasts, ya lo tengo planteado, vamos a hablar de cómo ponerle precio a tus servicios. Y cuando tienes una agencia y hay más gente involucrada, como un copywriter, un diseñador, pues cada vez evidentemente es más difícil ponerle precio a tus servicios para asegurarte la rentabilidad. Y además hay que tener en cuenta que no todos los clientes son igual de rentables, en el sentido de que no todos los clientes te llevan el mismo trabajo y no todos los clientes te llevan el mismo trabajo durante el año, ¿vale? Hay clientes que durante una época del año te llevan a llevar más trabajo que otros. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta y esto es muy interesante irlo puntuando, ¿no? Nosotros llevamos un sistema de ver las horas que nos lleva cada cliente cada mes, de tal manera que podemos ir viendo trimestre a trimestre, incluso mes a mes, la rentabilidad que nos dejan los clientes. El histórico, oye, ¿cuánto tiempo llevo trabajando con este cliente? Pues puntúame esto, ¿vale? La antigüedad o el histórico, los resultados, ¿vale? Muy importante también estar con un cliente que constantemente te cuesta conseguir resultados, bueno, pues te drena. En cambio, si los resultados son potentes, mes a mes vas viendo que tira, ellos hacen además, invierten en mejorar la web, invierten en redes, invierten en comunidad, invierten en herramientas, pues todo esto suma, ¿no? Entonces, si tienes un cliente que es, no, yo solo hago, toma, Facebook Ads y dame resultados, y no funciona y te están todo el rato apaleando por ello, pues evidentemente esto te merma la moral, ¿no? Y ya hemos hablado que no siempre la responsabilidad última será del media buyer, ¿no? O de la publicidad. Puede que haya otros factores dentro de esto. Resolución de problemas, ¿vale? Un punto clave. Tiene mucho que ver con la comunicación, pero oye, cada vez que hay un problema, cada vez que hay un momento de tensión, ¿cómo se resuelve? ¿No? Pues es fundamental también y puntuable, ¿no? Un criterio que a mí me encanta es el de los referidos. ¿Cuántos referidos te trae este cliente? Tienes clientes que trabajan contigo, les apasiona lo que haces, tu manera de trabajar y te refieren a gente, y otros que no. Oye, pues para mí un cliente que me trae referidos, que me está trayendo más cliente, es un claro sí, ¿no? Es una clavaza gigante. Obviamente el resto de cosas tienen que estar bien. De nada me sirve que me pague poco, que la comunicación no sea buena, que todo sea malo, menos los referidos. No.
Hay que buscar un balance. Yo al final lo que hago es una tabla con todo esto y le voy poniendo nota y al final pues hago un balance total y comparo, ¿no? Se puede hacer en porcentaje o se puede hacer pues puntuando con nota del 1 al 10. Hay muchos más criterios, ¿vale? Ya os digo que aquí cada uno puede poner su criterio. Por ejemplo, podéis poner valores, podéis poner sentimiento de ayuda o sentimiento de colaborar con la comunidad en la que estés o con un bien social, ¿no? Pues todo esto también cuenta. Incluso si te gusta o no te gusta directamente, en un criterio totalmente subjetivo, pero que también te va a funcionar. Nosotros, y de hecho ya lo hemos compartido alguna vez, y lo vamos a ver en la masterclass del día 19, tenemos un Excel muy sencillo y otro un poco más complejo para hacer esto, ¿vale? Ya lo hemos compartido en alguna ocasión. Yo lo que os invito es que si queréis saber un poquito más sobre esto, que os paséis el día 19 por la masterclass, y si no, que estéis atentos en redes porque solemos dar regalitos de este tipo. Muy bien, hoy un podcast más corto, me pedís que haga los podcasts cortos, hoy es uno de esos, y simplemente concluir diciendo que definir a tu cliente ideal para luego ir a buscar más de esos clientes es clave para crecer y escalar una agencia de marketing. Y la mejor manera de filtrar, o perdón, de dibujar a ese cliente ideal es ponerle nota, ¿vale? A tus propios clientes. Es un ejercicio además súper divertido que os invito a que hagáis y que compartáis conmigo si es que lo hacéis, porque a lo mejor os dais cuenta de cosas que no os habíais parado a pensar y realmente ayuda, ¿vale? Ayuda mucho a afrontar nuevas reuniones de ventas, ayuda mucho a entender, ¿no? qué está pasando con tu negocio ahora mismo y qué va a pasar en adelante, porque al final, para mí, en una agencia, la agencia es lo que son sus 5 mejores clientes. Y es un poco como lo de, eres la persona que eres la persona hecha de las 5 personas que te rodean. Pues en una agencia es lo mismo. Es decir, si tú tienes 5 e-commerce, evidentemente, que son tus mejores clientes y que les dedicas más tiempo de media que al resto, eres una agencia e-commerce. Si eres una agencia de e-learning, pues, y de infoproducción, pues esto es lo que eres, ¿no? Y que luego puedes tener un e-commerce por ahí o puedes tener un negocio local, pero al final el tipo de clientes que tienes te define. Esto no significa, repito, que no captes otro tipo de clientes o que dejes a tus peores clientes. Esto ya lo tendrás que ir valorando, pero tú tienes que tender hacia las calabazas gigantes y recuerda que las calabazas gigantes solo crecen cuando no tienen calabazas pequeñas que te quitan tiempo. Esto es súper importante. El coste de oportunidad de gestionar clientes pequeños, o ya no pequeños en facturación, vamos a poner clientes pequeños en nota, es decir, el coste de oportunidad de estar gestionando clientes que no te puntúen alto es que tus clientes más grandes no les vas a dedicar ese tiempo, ¿no? Entonces es muy importante filtrar clientes y para ello ponerle nota a tus clientes. Espero que haya quedado claro en este podcast. Muy bien, pues en el apartado de feedback, preguntas y novedades, 3 cositas. La primera es que ya tenemos el módulo de Google Analytics 4, lo estuvo presentando la semana pasada Andrea, el martes, Andrea Gutiérrez, una crack de analítica que nosotros mismos vamos a fichar para la agencia y que además es profesora dentro de Ads Academy. Decir también que el jueves pasado tuvimos directo con Carles, que es que además de ser cliente, pues es un nómada digital muy reconocido, tiene un podcast de nomadismo digital y nos habló de la libertad financiera como nómada digital. Muy interesante para todos aquellos que os guste viajar y trabajar viajando, o vivir viajando y trabajar, o como lo queráis llamar. Pero bueno, si os interesa las finanzas, la libertad financiera y todo el tema del nomadismo digital, pues ahí lo tenéis. Y por último, la gran novedad, la sorpresa que os quería contar, y es que voy a sortear durante la masterclass del día 19 una entrada para el PPC Fest entre todos los asistentes de la masterclass, ¿vale? El PPC Fest es un festival de PPC, de Paid Media, que tendrá lugar en Madrid en octubre. Así que, bueno, si te interesa la entrada, pues ya sabes, pásate por la masterclass. Y bueno, ya está aquí este episodio, o mejor dicho, si te interesa la masterclass, vente y además podrás ganar una entrada. Fuera de cachondeo, estamos llegando al final.
y de hecho estamos en el final. Así que hasta aquí este episodio, otro episodio de Marketing Warriors en el que hemos hablado de cómo ponerle nota a tus clientes y de paso convertirlos en una calabaza gigante. Si eres freelance, si quieres escalar tu negocio hasta convertirte en una agencia con un sistema de captación predecible y unos procedimientos y sistemas operativos que te permitan asegurar la entrega de resultados, pues apúntate a la masterclass donde te enseñaré las 5 claves para pasar de freelance a agencia. Te dejo el link en las notas del programa. Nos escuchamos en el próximo episodio, guerreros.